Muy buenas noches, amados hermanos. Es un privilegio de parte del Señor nuevamente estar con ustedes en este espacio de esta serie que estamos estudiando, lo absurda que es la vida a través del libro de Eclesiastés. Doy gracias al Señor por permitirme nuevamente estar con ustedes. Gracias a todos ustedes por las oraciones y el apoyo que estuvieron brindándonos a través de este proceso de mi esposo. Está muy bien, gracias al Señor. Muchas gracias a sus oraciones y a la intervención de nuestro Dios Todopoderoso. Quiero invitarles, mis hermanos, a que antes de iniciar el estudio de esta palabra, oremos. Demos gracias al Señor por el privilegio que nos da de estar en su presencia y de poder estudiar su palabra. Que su palabra sea para nosotros lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Oremos, mis amados hermanos. Padre que estás en los cielos, damos gloria, honra y alabanza a tu nombre, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Tu fidelidad es infinita, Señor. Tú nos amas de una manera profunda y amplia, Señor. Tu amor es inmenso por cada uno de tus hijos, Señor precioso, y nosotros alabamos y exaltamos tu bendito nombre y te damos gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, por la obra redentora en la cruz del Calvario y porque nos permites acercarnos a ti. Señor precioso, te pedimos perdón, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, Señor, perdona nuestra omisión, Señor precioso, y todo aquello que ha sido desagradable ante tus ojos, Señor. Te pedimos perdón y te suplicamos, amado Dios, que nos ayudes para que nuestra vida sea transformada a través de tu bendita palabra. Señor, agradecemos, Señor, este tiempo que hemos estado viviendo, aunque es un tiempo difícil de entender, un tiempo difícil de discernir y, ¿por qué no decirlo, Señor? Algo totalmente inexplicable e incomprendible para la mayoría de nosotros, pero tú, Señor, todo lo tienes bajo control y tienes un propósito con cada situación que está pasando a nivel mundial. Dios mío, te rogamos, Señor, te suplicamos que si hemos hallado gracia ante tus ojos y tú quieres y está entre tus planes y entre tu propósito puedas detener esta pandemia, Señor. Dios mío, estamos pasando, Señor, ya una etapa difícil. Muchas personas están desesperanzadas, Señor, angustiadas por la situación económica. También, Señor, sabemos que es parte de tu plan y de tu propósito el poder aprender a depender absolutamente de ti, Señor. Damos gracias, Señor precioso, pero te suplicamos que en la medida que sea posible, Señor, y bajo tu voluntad, puedas y quieras detener, Señor, esta situación que estamos viviendo. Señor, cuando digo que puedas, no es porque para ti haya algo imposible, sino porque sé que tras de cada situación hay un propósito y no sé si ya se cumplió el propósito o todavía faltan cosas para entender. Señor, te suplicamos que como iglesia estemos, Señor, como tu palabra lo dice, como aquellas mujeres vírgenes prevenidas, Señor, porque no sabemos cómo ni cuándo será tu llegada, Señor, pero sobre todo para que podamos resistir este tiempo y sigamos viviendo como iglesia, buscando fervientemente tu rostro, Señor, y poder entender a través de tu palabra que hay esperanza, hay paz, Señor, para aquellos que confían y descansan en ti. Mi Señor, coloco este mensaje en tus manos. Te ruego, Señor precioso, que tomes el control del instrumento que has escogido en esta noche para compartir tu palabra. Señor, yo no soy más que un objeto de barro que puede ser útil cuando tú lo tomas en sus manos y le haces útil, llenándole con tu gloria. Señor, que sea tu gloria manifestada en mi vida y a través de mis palabras sean tus palabras. Toma el control de este instrumento de barro, Señor, y que tu gloria, Señor, sea a través de la palabra. Mi Dios, ya has hablado a mi vida, Señor, ya me has hecho vivir esta palabra, mi Dios. Ahora te suplico que mis hermanos puedan asimilar y tomar esta palabra, Señor, para ponerla por práctica en sus vidas. Te lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén y amén. Mis hermanos, vamos al libro de Eclesiastés. Capítulo 3, vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 15.
Todo tiene su tiempo. En palabras del predicador dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Hay un tiempo de plantar y un tiempo de arrancar. De arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de hecho se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Bendita sea la palabra de Dios. El título de este mensaje en esta noche es Tiempo y muerte. Dios controla todas las cosas. Al leer lo que Salomón está enseñando en el libro de Eclesiastés, es una manera de relacionar la vida de aquellos tiempos con nuestros tiempos, que no son muy diferentes. Una y otra cosa acontece al uno como al otro. En el tiempo de Salomón acontecieron cosas que siguen aconteciendo y que él mismo había dicho capítulos anteriores que los tiempos pasan pero siguen sucediendo las mismas cosas. El objetivo del escritor es que nosotros entendamos y aceptemos que hay leyes que gobiernan la vida y que esas leyes no podrán ser violadas por nosotros porque simple y sencillamente están puestas ahí y se llevan a cabo una y otra vez. Hay una definición que se dio mediante la Segunda Guerra Mundial y fue la definición del existencialismo. En la Segunda Guerra Mundial, las esperanzas de las personas quedaron destrozadas, quedaron por el suelo. Tanto sus creencias a Dios como a los gobiernos fueron deshechas totalmente. Y las personas en aquel tiempo dijeron, lo único en lo que podemos confiar es en nuestra reacción frente a los acontecimientos y la existencia. Y eso es el existencialismo. Definitivamente hay muchos creyentes que viven bajo ese existencialismo, pero Dios, a través de su bendita palabra, nos muestra que la vida no se puede vivir bajo un régimen de existencialismo, porque realmente, por muchas cosas que acontezcan, nosotros no gobernamos las leyes de la vida. La vida tiene leyes que están por encima de nuestro gobierno, tanto de nuestros gobiernos humanos como de nuestro propio gobierno en cuanto a la espiritualidad, a la religión y a eso. Hay cosas que sobrepasan todo esto y no tienen manera en que sean corregidas o quitadas o aisladas de la vida. Tenemos que aprender a que la vida tiene un tiempo. Estos días, estudiando este mensaje, mis amados hermanos, he venido estudiando todo el libro de Eclesiastés y ya lo había predicado una vez y esta vez que nuevamente lo estoy estudiando, mi cosmovisión ha cambiado mucho frente a lo que había predicado un año atrás y he visto algo que
que el predicador quiere enseñarnos y que he aprendido para mi vida. Precisamente cuando empecé a estudiar el tema de todo tiene su tiempo, sucedió que mi esposo se enfermó, tuvimos que hospitalizarlo y por la situación que estamos viviendo a nivel mundial de la pandemia, pues había que escoger en quedarse hospitalizado con él. Y teníamos que quedarnos en el hospital sin salir ninguno de los dos y bueno, estábamos en esa precaria allí en el hospital. Resulta que cuando uno está en casa o en sus actividades, el tiempo parece no rendir. Pero cuando uno está en un hospital cuidando a un enfermo o simplemente siendo compañía para el enfermo o quizás enfermo, parece que el tiempo no transcurriera. Y allí meditaba acerca de lo que había enseñado, de lo que estaba por predicar acerca del tiempo. Y cómo todo esto que Salomón expresa en este libro nos enseña, mejor dicho, nos previene de los acontecimientos que pueden sucedernos y aún así nosotros nunca estamos preparados. Aunque él mismo a través de un poema, porque los primeros 8 versículos son un poema que él está dejando claridad acerca de todos los sucesos, todo lo que acontece en la vida. Al principio, cuando iniciamos estudiando el libro, yo les decía que pareciese que el predicador deseara que nosotros nos desalentáramos de la vida, pero es todo lo contrario. Él quiere que nosotros veamos la vida desde la óptica de la realidad que se vive, o sea, lo que vimos, la cosmovisión que tenemos y que en base a esa cosmovisión, a esa realidad, nosotros podamos poner en práctica los designios de Dios para nuestra vida, sin dejar de saber que todo en este mundo le acontece tanto a los unos como a los otros y que es una ley de la vida que nosotros no podemos derribar, que no podemos omitir, que a todos nos puede acontecer. Y él empieza a dar varios números de situaciones en las frases que él dice. En este poema, ¿cierto? Él empieza a hablarnos acerca de que parece como si estuviera hablando de antónimos, ¿cierto? Tiempo de nacer, tiempo de morir. Y entonces es como si hubieran dos caras de la moneda. Está lo bueno y lo malo, si lo queremos ver así. Porque para nosotros hay un mal, ¿cierto? Nosotros no vemos nada bueno en la muerte. A pesar de que la escritura nos enseña otra cosa, seguimos enfrascados en esa cosmovisión de que la muerte no tiene nada bueno. Si nos están diciendo que hay tiempo de arrancar o de destruir, para nosotros no es nada bueno. Al parecer nuestra mente y nuestra alma solo desea el bien, ¿cierto? El domingo antepasado, en la predicación de nuestro pastor, escuchábamos la lectura de Romanos capítulo 8, versículo 28. Un pasaje que nos gusta muchísimo, ¿cierto? Que a los que amamos a Dios todas las cosas sirven para nuestro bien. Pero daba la explicación el pastor diciendo, pero es el bien que Dios quiere. Y cuando nos confrontamos con Eclesiastés y lo que está diciendo el predicador, nos está mostrando que ese bien también está cargado de cosas que nosotros no queremos aceptar, pero que son parte de las leyes de la vida. Y por eso comienza el tema con algo muy, muy trascendental en la vida del ser humano, su nacimiento y su muerte. Entonces, parte su poema de que todos tenemos un tiempo en el cual nacimos, pero hay un tiempo en el cual vamos a morir. Y que esa es la vida, ¿cierto? Y que esa es la ley de la vida. Y empieza a decir, y hay un tiempo para plantar, y hay un tiempo para arrancar lo que yo planté. No quiero enfocarme, mis hermanos, en explicarle cada una de las frases que él dijo y de relacionarlas con nuestro sistema de vida. Simplemente quiero que usted tome toda esta complejidad que el predicador está dando en estos primeros 8 versículos y entienda que el bien no es lo que nosotros tenemos por bien, sino el bien que el Señor pretende en nuestras vidas. Quizás usted pueda pensar en este momento, ¿qué de bien hay con que alguien se muera? Sí, detrás de cada acontecimiento en esta tierra hay algo bueno. A lo mejor no puede ser visto bajo la óptica humana.
a lo mejor no puede ser percibido momentáneamente, porque ese fruto del bien se dará con el transcurso de los años. Solo Dios lo sabe. Pero mi hermano, aquí nos están alentando a que usted y yo miremos el tiempo como algo que Dios controla. Si bien estudiamos la palabra que aparece allí tantas veces, que es la palabra tiempo, que aparece más de 30 veces en este capítulo, en esta perícopa que estamos trabajando, la palabra tiempo allí, cuando uno va a la palabra desde el original, es el tiempo cronos, el cronológico, ¿cierto? Es el tiempo que Dios estableció y por eso el autor del libro, que es Salomón, dice el tiempo debajo del sol, o sea, el tiempo cronológico. No estaba designándose, no se estaba refiriendo al tiempo de Dios, sino al tiempo cronológico que los seres humanos tenemos debajo del sol. Y después de aclarar eso, él parte a decir, y en ese tiempo hay un montón de sucesos y de acontecimientos que nos pueden pasar en su tiempo. Y uno diría, ¿en cuál tiempo, Salomón? En el tiempo del Señor. Porque llega un tiempo, si usted analiza, hermanos, ¿quién es el que decide cuándo usted nace? ¿Y quién es el que decide cuándo usted muere? Es solamente Dios. Un médico le puede decir a una madre gestante, su niño está, hay un pronóstico de que según las semanas que tiene, su niño nazca en febrero, pero no le da un día exacto porque él no lo sabe. Y él dice, más o menos para esta fecha, el niño debe de nacer. Si en esa fecha no nace, entonces tendrá que dirigirse a un hospital para que le hagan una cesárea. Pero ni el mismo médico puede decir trascendentalmente el día exacto y mucho menos la hora. Igual es la muerte. Una persona está muy enferma de una enfermedad terminal y el médico le dice a su familia, pasen tiempo con ella, disfrútenla, apóyenla, ustedes ahora serán su mejor medicina, pero tampoco dice, tal día a tal hora morirá. Al parecer, los seres humanos, por lo cual nos preocupamos tanto por el tiempo, ni siquiera de eso tenemos control. El tiempo lo controla el mismo Señor. Y cuando les decía y les hacía mención ahorita de estar en el hospital con mi esposo, habían muchas cosas que quería hacer, pero mi tiempo se había reducido a la voluntad de Dios. Se había reducido a los designios y a lo que le pasa al ser humano mientras que está debajo de este plano terrenal. Nadie puede percibir o nadie puede predecir lo que va a acontecer en unos cuantos minutos. Solamente Dios es el único que tiene control. Y es allí donde el predicador en Eclesiastés nos está diciendo en este bello poema que la vida tiene un tiempo y que en ese tiempo pueden suceder muchísimas cosas, pero que recordemos que ese tiempo tiene un principio y un fin, y inicia con el nacimiento y finaliza con la muerte. Y que allí todo tiene un momento, un designio, y empieza a decir todas estas cosas que nosotros podríamos decir como que son buenas o como que son malas. Pero volvemos a lo mismo que hemos repetido varias veces, hermanos, y es que lo bueno y lo malo siempre va a depender del contexto, ¿cierto? El odio en sí no es malo. El odio tiene un contexto en el cual se hace ver malo o bueno. Si yo odio a alguien, si yo odio a alguien sin ningún sentido, simplemente porque mi corazón está lleno de envidia, esto está mal. Pero si yo odio el pecado, entonces el odio es bueno. Entonces allí, en ese contexto, es que el predicador nos pone a meditar. Todas estas cosas que comienzan a vivirse bajo la ley de la vida, que nos acontecen a todos los seres humanos, tienen un tiempo determinado y ese tiempo solamente lo puede controlar Dios. Y es Él el único que puede decidir si estamos en el tiempo de sembrar o en el tiempo de arrancar, si estamos en el tiempo de llorar o en el tiempo de reír. Y todo apunta a que la vida en sí y las leyes de la vida son un equilibrio para el ser humano. Y comienza él a enseñarnos y nos hace la pregunta en el versículo 9.
¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Es una pregunta retórica, mi hermano, porque allí la palabra trabajo no es sinónimo simplemente del trabajo que me genera un ingreso económico, sino el trabajo como tal en la vida. Aquello que ocupa la mayor parte de tu tiempo es en lo que tú te afanas todos los días. Y él te está preguntando y nos está llevando a la meditación de decir, ¿qué provecho tiene? Sería bueno pensar, ¿qué provecho tiene todo aquello por lo cual me estoy afanando? Y sobre todo por ese trabajo que ocupa la mayor parte de mi vida. Ahora que estamos viviendo esta situación, esta pandemia, hemos tenido mucho tiempo para reflexionar en eso. Y ya hemos aprendido que las cosas que realmente eran muy importantes para nosotros pasaron a un segundo plano, porque ya no podemos salir, porque ya no hay tiempo para hacer esas cosas, porque no se puede, porque pondríamos en riesgo nuestra vida. Entonces la pregunta de el predicador en esta noche nos pone a reflexionar, mis hermanos, y espero que toda la semana estén reflexionando en ella. ¿Qué provecho tiene? Hasta hoy, ¿qué provecho tiene eso por lo cual te has afanado tanto? Eso que roba la mayor parte de tu tiempo, ¿qué provecho tiene? ¿Cómo aporta a tu vida? ¿Qué genera en ti? Y ya después de poder ver este poema tan hermoso que él nos muestra sobre nuestra realidad, ahora pasemos a un segundo encabezado, mis hermanos, que es la certeza de que Dios está en control. Lo veremos en los versículos 10 al 15. Ya hemos leído el texto y quiero mencionar tres acontecimientos y tres sucesos que el predicador nos deja ver en estos versículos. Y es que él mismo dice, yo he visto, también dice, yo he conocido y he entendido. Mire, yo he visto, yo he conocido y yo he entendido. Esto que él acabó de enseñarnos a través del tiempo, él está diciendo, pero yo ya lo he visto, yo ya lo he conocido y yo ya lo he entendido. Y lo que quiere invitarnos es que usted y yo podamos verlo, podamos conocerlo y podamos entenderlo. Y al final de cuentas, lo único que nos puede ser útil es llevarlo a la práctica. Escuchemos qué consejo tiene el maestro sabio acerca de esto que nos ha estado hablando de la vida y de las leyes que rigen la vida y del control absoluto que Dios tiene sobre esas mismas leyes. Entonces dice el predicador, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí cuando él dice, yo he visto el trabajo que Dios ha puesto sobre los hombres, no se refiere al trabajo que tú y yo hacemos día a día para generar ingresos o para vivir en sociedad, sino del trabajo de lo que él ya ha dicho anteriormente. Llevándonos al contexto del poema, él dice, ese es el trabajo que Dios le ha dado al hombre, que entienda y aprenda acerca de los tiempos y que Dios tiene el control de esos tiempos. Y dice él, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y si uno empieza a leerles el poema nuevamente, dice, sí, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. El tiempo de nacer, el tiempo de morir, el tiempo de sembrar, el tiempo de arrancar, el tiempo de amar, el tiempo de odiar, el tiempo de llorar, el tiempo de reír. Él nos está diciendo, todo esto que sucede es un trabajo que Dios le puso al hombre, al ser humano, que se ocupe de él, de poder entender que todas esas leyes rigen la vida y que aunque él logre entender, aún así seguirá teniendo
en su corazón falta de entendimiento. Aún así no podrá entender todo lo que Dios hizo de principio a fin. Aún así no podrá comprender la obra absoluta de Dios. El hombre está limitado por Dios y esa obra absoluta que Dios hizo y que el hombre y el ser humano no puede entender. Entonces, Dios puso en su mente, impregnó en nuestra mente una eternidad para saber que aquí tenemos un límite de tiempo para entender, pero que hay una eternidad y que esa eternidad nos llevará a la conclusión o al poder entender todo esto que Dios ha hecho en su tiempo. Es importante ver, hermanos, que muchos o la mayoría de nosotros siempre tenemos presente de que hay un tiempo de morir y tenemos claro que en un momento vamos a morir. No sabemos si jóvenes, si ancianos o de qué manera vayamos a morir. Solamente Dios tiene la respuesta a esto. Sin embargo, aunque tenemos conciencia de la muerte, cada uno de nosotros vive como si nunca fuera a morir. Es como si en nuestras mentes esa posibilidad no pasara. Y es difícil cuando vemos que una persona joven parte de esta tierra. Es para nosotros muy difícil aceptar la muerte de alguien que vino repentinamente, porque de cierta manera hay en nuestra mente esa impresión de la eternidad. Pero no comprendemos que la eternidad no es en este plano terrenal, sino que trasciende después de este plano terrenal, que la eternidad, que la vida continúa después de la muerte, que la muerte no es el fin de la vida en sí, que la muerte es simplemente un paso trascendental hacia la existencia con Dios, hacia ese creador que tanto nos ama. Entonces él está diciendo ahí, todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo que pasa, hermanos, es hermoso porque fue creado por Dios. El tiempo es algo maravilloso que Dios nos ha dado. Fíjese en la etapa de la vida del ser humano, en su niñez, en su adolescencia, en su adultez y en su vejez. Son etapas que como si traen cosas diferentes, pero son hermosas. Cada una son hermosas, porque en cada una de estas etapas de nuestra vida hemos visualizado y hemos vivido parte de lo que el predicador expresó a través del poema. Han habido tiempos de llanto, han habido tiempos de gozo, han habido tiempos de amor, de paz, pero también han habido tiempos de guerra, de desilusión, de destrucción. Todo esto hace parte del paquete con el cual hemos venido a esta vida. Y él pasa a decir, después de yo haber visto eso, también yo he conocido. ¿Qué ha conocido el predicador? Que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Mire, si pusiésemos en una balanza todo lo que Dios nos permite vivir, han sido más los tiempos de gozo que los tiempos de dolor, pero nos han marcado más los tiempos de aflicción, de dolor y de perturbación. Por ejemplo, en estos momentos llevamos un solo mes de encierro y ese mes nos ha hecho olvidar los años que venimos viviendo sin ninguna pandemia, sin ninguna tragedia, sin ningún dolor, sin ninguna angustia tal como la que estamos viviendo. Parece que el ser humano olvidase fácilmente la grandeza de Dios a través de lo que le permite vivir en el bien. Y cuando vienen los momentos de aflicción, no queremos aceptar esa aflicción. Pero el predicador nos enseña y nos dice, mire, yo he conocido que hay algo muy bueno tras de todas estas cosas, tras de todo este trabajo que Dios demanda sobre los hombres. Y no es simplemente que comprendan, sino que también les ha dado el privilegio de gozarse de su trabajo y que pueden comer y pueden beber porque esto es don de Dios. Cuando habla de la bebida no está hablando de la embriaguez,
Está hablando de esa necesidad que tenemos de saciar nuestra sed y que comer es un goce porque es un disfrute, es un deleite, mis hermanos. Y él está diciendo, todo esto es el bien que Dios le da al hombre, pero Dios quiere un bien mayor para el ser humano y es que él haga el bien. ¿Y cómo puede el ser humano llegar a hacer ese bien si no es a través de conocer a nuestro Señor Jesucristo y poder vivir bajo sus leyes y sus estatutos? Esa es la única manera en que podemos hacer el bien, porque nosotros estamos limitados para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos por nuestra humanidad pecaminosa, estamos limitados. Pero también Dios nos da el privilegio de deleitarnos y no tomar simplemente la vida como muchos dijeran, en esa angustia existencial, entonces solamente dependiendo de los acontecimientos y de la existencia nosotros podemos tener esperanza según asimilemos las cosas. Eso fue lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, donde la gente perdió todas sus esperanzas, perdió toda su creencia en Dios y perdió toda su fe y dejó que la misma circunstancia los envolviera tal manera que no vieran más allá de lo que estaba pasando. Años después de la Segunda Guerra Mundial han acontecido cosas maravillosas sobre la existencia humana, pero vuelvo y repito, al parecer el ser humano solo recuerda lo malo y ha dejado de recordar lo bueno. ¿Cuántos de nosotros le hemos dado gracias al Señor por todos estos años que vivimos sin un encierro, sin estar privados de nuestra libertad? Aunque nosotros no estamos privados de la libertad, simplemente estamos tomando medidas para guardarnos y librarnos de este virus. Pero de esta manera, Dios nos ha enseñado que íbamos desenfrenadamente sin hacer un alto en el camino y sin entender que todo tenía un tiempo. Hoy es el tiempo, como decía el predicador, hay un tiempo de abrazar y un tiempo de dejar de abrazar. Hoy es ese tiempo. Hoy es un peligro tener una manifestación de afecto con las personas de afuera. No puedo abrazar a mi hermano, a mi amigo, porque podría ser esta un agente de contaminación tanto para él como para mí. Y no estaría en juego solo su vida y mi vida, sino la vida de muchas personas, incluyendo la de mi familia. Entonces, hoy ese tiempo que tenemos que dejar que el abrazo, que es un símbolo afectivo hermoso, hoy no lo podemos hacer. Simple y sencillamente, no porque hayamos dejado de amar, sino porque ahora constituye un peligro y no lo podemos hacer. Es de esa manera que el predicador nos está llevando a que observemos la vida, que todo en la vida tiene un tiempo y tiene un momento y que ese tiempo y ese momento están en control absoluto de Dios. A Dios no lo ha tomado por sorpresa esta pandemia. A Dios no le sorprende lo que está pasando a nivel mundial. Los sorprendidos somos usted y yo porque no estábamos viviendo el tiempo de Dios y tampoco esperábamos que algo así sucediera. A pesar de que en las escrituras tenemos y hemos predicado acerca del tiempo del fin, hemos predicado acerca de las pruebas, de las angustias. Muchos de nosotros hablamos de Santiago, capítulo 1, versículo 2, mis amados hermanos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas y dificultades. Pero hoy se hace más real que nada de eso ha estado realmente entronizado en nuestros corazones. No estoy diciendo que esta pandemia sea el fin de los tiempos. No, eso solamente lo sabe Dios y ninguno de nosotros podrá decir eso. Así como no conocemos el tiempo del nacimiento ni el tiempo de la muerte, tampoco podemos conocer cuál será el tiempo final. Pero Dios dejó ciertos panoramas y ciertas clavecitas para que comprendamos que se acerca el fin de todas las cosas. ¿Cuándo, cómo y dónde? Solo lo sabe Dios, porque Él mismo dijo en su palabra que estas cosas, como está escrito en Mateo, vendrían como ladrón en la noche, sin que nosotros nos enteremos. Pero al parecer todo esto que está sucediendo a nivel mundial, que la Biblia dice que habría pestes, enfermedades, hambre y muchas otras cosas más, nos está tomando fuera de base. Muchas personas quieren saber el futuro. Y yo haría la pregunta, ¿qué te ganas con saber el futuro?
¿Acaso puedes cambiar algo de lo que ya fue escrito y predicho que va a suceder? En vez de saber el futuro, deberíamos de saber aprovechar el hoy, el presente, lo que tenemos por delante. Lo que tú y yo hacemos hoy marca una diferencia y también mueve el corazón de Dios. Entonces, ¿de qué manera estamos viviendo? Aquí vuelve y nos hace una exhortación, una aclaración el predicador y dice, y he entendido. Y nos invita a que nosotros también entendamos. ¿Qué debemos entender? Que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros quisiéramos cambiar ciertas cosas? Pero Él nos está diciendo, lo que Dios estableció, así seguirá por siempre. No va a haber cambio. No hay quien le añada ni quien le quite. Ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Preguntémonos si en este momento la gente, escuchando todas las predicaciones que se han escuchado acerca del fin del mundo y el terrorismo también que se ha sembrado a través de las noticias, no temen a Dios. Todo esto es parte de un propósito y de un plan divino. Nadie podrá, por eso en mi oración inicial le decía al Señor, yo sé que tú puedes cambiar las cosas, pero no sé si quieras o sea el tiempo para cambiar las cosas. Si Dios quisiese, hermanos, Él limpiaría nuestro mundo de ese virus, pero no sabemos qué viene tras de todo eso, cuál es el propósito. El propósito es que las personas se acerquen a Cristo Jesús, que es el único por el cual podemos ser salvos. Ese es el propósito de Dios. ¿Cuántas almas llegarán a estos caminos? ¿Cuántas almas conocerán la verdad? ¿Cuántas almas serán libres en esta pandemia? Solo Dios lo sabe. Pero yo estoy segura que muchas almas están siendo libres a través de esta pandemia. Entonces, aquí podemos ver que algo que nosotros vemos como malo, como maligno, como perverso, se está convirtiendo en la mayor bendición para la humanidad. Y es que está haciendo que el ser humano tema a Dios, como nos lo está diciendo el predicador. Yo he entendido que has entendido que todo lo que sucede es perpetuo. Ya Dios lo tiene. Hay personas que se molestan al escuchar que uno dice, ya todo fue escrito y no se puede cambiar. Y algunos entran en las polémicas de la predestinación y de todo esto. Yo no quiero entrar en polémicas, hermanos. Primero porque no tengo el arduo conocimiento para entrar en esas polémicas y no quisiese entrar en esas polémicas y no me interesa. La verdad es que la escritura dice, y hoy más que nunca lo estoy todavía más aclarando, es que todo lo que Dios hace es perpetuo y nadie le puede añadir y nadie le puede quitar. Porque esa es la voluntad de Dios. Si tú todavía crees que no hay un Dios que gobierna esta vida, lee este libro, que muchos llamarían un libro que no es tan espiritual porque habla de la vida dentro del marco terrenal, pero también que cuando yo comprendo la vida dentro del marco terrenal, trasciendo aquello que Dios puso en mi mente, que es lo eterno, para poder comprender y visualizar la eternidad. Y sigue y dice el predicador, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. ¿A qué hacía referencia él con aquello que es, ya fue, y aquello, y lo que ha de ser, fue ya? Vamos a Eclesiastés capítulo 1, donde él habló acerca de esto. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 nos dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿A qué se refiere Salomón con esto? Mire, llevamos más de 2000 años, no sé fecha exacta, cuando Salomón fue rey y cuando escribió estas palabras, y creo que no fueron escritas por Salomón, fueron dichas por Salomón y alguien después las plantó en la escritura. Y esto que él enseñó y esto que él aprendió, él está diciendo que
a que pasen 2000 años, ya todo fue hecho, ya todo fue dicho. Y todo lo que fue hecho y todo lo que fue dicho, ya fue. Y eso Dios solamente lo restaura. Mi hermano, mi hermana, si tú crees que se puede cambiar algo de lo que está sucediendo por nosotros mismos, es imposible. Si no queremos entender, si no queremos aceptar que Dios está en control absoluto de las cosas, de verdad es nuestro problema. Y Dios no va a obligar a nadie a que lo quiera entender. Pero si escuchamos el consejo de Salomón después de su eh, entrada poética y después de sus afirmaciones, yo he visto, yo he conocido y yo he entendido, entonces nuestra vida a partir de hoy tiene que ser transformada. Qué bueno, mi hermano, que después de la pregunta que él nos hace, ¿qué provecho tiene el trabajo de aquello en que nos afanamos en la vida? Viendo que todas estas cosas nos han de acontecer en algún momento de la vida, deberíamos de estar preparando nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente, tanto para lo bueno como para lo malo, por así decirlo, que nosotros vemos bien y mal, que no a veces no es el mismo bien y el mismo mal que el Señor quiere. Y recordando lo que dice Romanos 8:28 acerca del bien que Dios quiere para nosotros, es importante, hermanos, que nosotros podamos ver, podamos conocer y podamos entender lo que Dios quiere. Y podemos ver que Dios nos dio ese trabajo y que no podemos cambiar lo que ya fue así designado por Dios. Y podemos conocer que Dios nos ha dado la oportunidad de disfrutar de ese trabajo que ha puesto en nosotros en esta tierra. Y podemos entender que no podemos cambiar nada, que no depende de nosotros el cambiar los tiempos, que todo lo que Dios ha puesto en este plano terrenal es perpetuo y nada se le puede añadir y a nada se le puede quitar. Y conociendo nosotros eso, debería haber una esperanza en nosotros y en nuestros corazones. Mi hermano, no podemos terminar con esta pandemia, solamente Dios sabe cuándo y en qué momento, pero usted y yo podemos sacar la mejor ventaja de esta pandemia. Y una de esas ventajas es que tú y yo tenemos tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para buscar de Dios, tiempo para conocer a Dios, pero tiempo también para conocernos a nosotros mismos, para prepararnos para aquellas cosas que ya están escritas, que acontecerán. Yo quiero invitarte, amigo que me estás viendo. Quizás tú estés pensando, yo no soy religioso, yo no pertenezco a ninguna religión. Y quizás puedas decir, todos los que son religiosos dicen, todo es propósito de Dios. Sé que a veces suena a frase de cajón y sé que muchas veces esto es hasta molesto para algunas personas y algunos creen que nosotros no pensamos porque algunas veces se nos titula de que se nos ha lavado el cerebro. Déjeme decirle y déjeme aclararle que tenemos claridad de que todo tiene un propósito, pero no porque hemos dejado de pensar o porque se nos ha lavado el cerebro. Creer es también pensar. Y cuando nosotros tomamos esta palabra de Dios para estudiarla, nos tenemos que pensar muchísimo. Tenemos que usar esa materia gris que Dios nos dio para poder comprender sus palabras y poder transmitirlas. Nosotros no creemos en algo que no tiene fundamento. Para nosotros hay un fundamento y es un fundamento sólido y es la base para la vida. Ese fundamento se llama Cristo Jesús y Él está ahí dispuesto a que tú le llames, dispuesto a que solamente tú le digas, yo quiero conocerte y Él hará la obra en ti. Mi amigo, mi hermano, este es un tiempo para reflexionar. Este es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de esperanza, es un tiempo de deleite. Hemos dejado de hacer lo que normalmente hacíamos, pero nos han dado la oportunidad de tener un tiempo mejor, de mejor calidad, de mejor para nuestra familia, para nuestro hogar, aún para la misma iglesia. Hoy la iglesia no está ubicada en un lugar específico. Hoy la iglesia está ubicada en todas las casas, en todas las familias, y esto es de suma felicidad delante del Señor, porque aquellos que no le reconocían a Él como Dios, hoy están conociendo acerca de Dios, porque Dios así lo ha
querido. Mis hermanos, mis amigos, mis compañeros, muchísimas gracias por este tiempo que han dedicado, por estos 45 minutos a escuchar esta predicación. Espero y aspiro en el Señor que sea de edificación para sus vidas como lo fue para la mía. Deja el afán, deja la angustia. Dios está en control de todo y Él tiene su tiempo. Te invito a que oremos, por favor. Precioso Padre que estás en los cielos, cuán maravillosa es tu palabra, Señor, y cuán enriquecedor es saber que todo lo que pasa y acontece debajo de este plano terrenal está dirigido y orquestado por ti, Señor maravilloso. Sabemos que las cosas malas que suceden no siempre son orquestadas por ti, son a causa de nuestra maldad y de nuestro pecado, pero aún así tú decides utilizar esas cosas malas que la humanidad cometemos para acercarnos a ti y para volverlo en grandes bienes para nosotros. Señor, te ruego en el amor de mi Señor Jesucristo que las personas que están escuchando este mensaje puedan acercarse a ti y puedan dedicar más tiempo en conocerte, Señor. Padre poderoso, si alguno está pasando por necesidad económica, aflicción, angustia, Señor, si alguno ha perdido toda la esperanza, te ruego que tú le devuelvas la esperanza, Señor, el gozo a través de tu bendita salvación. Dios mío, en tus manos encomendamos al mundo entero, Señor, a las familias, a los hogares, Señor precioso. Eres tú el proveedor, Señor. Los límites no están en el dinero, Señor. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Te ruego, Señor, que proveas para aquellas necesidades básicas, Señor. Pero sobre todo te ruego que proveas, Señor, ese espacio para conocerte, Señor, y para rendirnos delante de ti. Mi Señor y Salvador, oro por la iglesia extendida por toda la tierra, para que tú sigas haciendo de la iglesia ese instrumento tuyo, por cada pastor, por cada predicador y por cada persona, Señor, que dé su tiempo para enseñar acerca de tu palabra. Bendícelos y guárdales, Señor. Y también, Señor, guarda aquellas almitas que utilizan su tiempo para escuchar estas predicaciones, que sean de edificación para sus almas y para sus vidas y para sus familias. Mi Señor y Padre Celestial, toma tú el control de esta situación. Y en el momento que tú veas que ya es preciso, por favor, te suplicamos que cese ese coronavirus, Señor. Guarda a las familias y guarda a aquellos que están infectados para que puedan ser esos guerreros que salgan adelante y puedan vencer esta enfermedad. Señor, fortalece a las familias que han perdido sus seres queridos a través de esta pandemia y también a través de otras situaciones. Dale la fuerza, Señor, y la esperanza que proviene de saber que hay una eternidad contigo. Mi Dios y Salvador, te doy gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados hermanos, una feliz noche. Gracias por acompañar esta su iglesia Renaciendo en Cristo. Un cordial saludo de sus pastores William y Armando. La paz del Señor esté con todos ustedes. Gracias, hermanos. Bendiciones.